están dos tipos de olivo. El olivo natural, que se da en tierra de Israel, pero también en tierra de Israel se da un olivo silvestre, que ellos trajeron de afuera y lo sembraron en Eretz Israel. De ese olivo silvestre es el que habla Pablo en el capítulo 9, 10 y 11 del libro de los Romanos, cosa que no vamos a hablar hoy. Pero la función aquí de traer el aceite es que le corresponde al pueblo extraerlo. Esto es una analogía de que el creyente debe de buscar aceite. Y buscar ese aceite es tener una comunión ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Porque si no, la lámpara no arde continuamente. Para ese aceite, dice que agarraban del olivo, agarraban su fruto y lo exprimían. ¿Cómo se llama el primer aceite que sale allí? Extra virgen. Es el extra virgen. El primer aceitico que sale, ese es el que ellos tenían que llevar para estas lámparas. Entonces ellos tenían que trabajar, lo que implica que el creyente tiene que buscar, trabajar para obtener el aceite, trabajar espiritualmente. Trabajar espiritualmente. Sí, un esfuerzo pues que hay que hacer. Tu esfuerzo, tu ayuno, tu oración. Yo conocí cuando era muy joven a unos chicos en las asambleas de Dios. Ellos admiraban a su padre, a su papá, porque su papá hacía la vigilia solito. Y ellos a veces uno los acompañaban hasta las 11, otros a las 12, se quedaban dormidos, se iban a la cama. Pero el papá amanecía. Era muy disciplinado, solito, y sus hijos nos contaban, bueno, el que tenía más cercanía conmigo, decía yo admiro a mi papá. Él hace su vigilia solo, y tú lo oigo, a veces uno a las 2 de la mañana despierta y se oye en la sala como sale el cántico solito. Se oye el susurro de la oración. Y es muy bonito que un hijo pueda ver en su papá el ejemplo que le está dejando. Entonces, a lo mejor te dice, pastor, pero ¿cuándo es la próxima vigilia? Está bien, podemos organizarlo. ¿Cuándo vas? Esfuerzos, tú tienes que machacar para que puedas lograr obtener ese aceite. Nadie lo va a lograr por ti. Es un esfuerzo individual. Por eso que cuando Israel en el campamento las lámparas se apagaban en las noches, una toma fotográfica hacía, y el único lugar prendido del campamento era el templo. ¿Y por qué? Porque las lámparas tenían que arder continuamente. Y si esa lámpara ardía continuamente, eso me dice algo, que en medio del pueblo, ¿quién está? Como lámpara ardiendo continuamente. Yeshua. Aquí está la primera aplicación, muy bonita para nosotros, de qué se refiere con una aplicación para nosotros. Venga, pero ya no hay templo, ¿qué aceite? No tengo olivas. No, Señor, lo que Dios te está diciendo aquí, trabaja con tu aceite, para que tú vas a tu lámpara, tú cantas, pon aceite en mi lámpara, Señor. ¿Qué aceite va a poner el Señor? Si no estás orando, no estás leyendo Torah, no estás buscando, ¿qué aceite va a poner en tu lámpara? Ese aceite tú lo buscas. Y como dijo un rabino, ni siquiera Dios le está diciendo, trae aceite para mí. Trae aceite para que arda las lámparas enteras. Yo soy luz, yo voy a estar prendido constantemente. Él no necesita. Yo voy a arder continuamente. Pero como tú, las vírgenes, como las vírgenes, percibidas cosas. ahí estaban apercibidas, tenían aceite, machacaban. Y cuando vino el esposo, ¿qué hicieron las que no tenían? Mira, oye, regálanos un poquito. Ora por mí, hermanito. Si tú quedas. No, yo estoy leyendo periódico. Y el otro estaba en Torah. Hermanito, ora por mí. Ya va, para que no te falte ni a ti ni a mí. Haz tu ayuno y yo hago el mío. ¿Ah? Así me dicen muchos, ora por mí. Yo, pero tú también estás orando. Porque yo solamente no sé nada. Claro, no. Pero sí hace, ¿no? Pero yo no, sí lloro, pero para que eso dé efecto es porque me estoy poniendo de acuerdo contigo. Que a lo menos si está orando, entonces se junta el acuerdo y el acuerdo tiene un poder. Ponerse de acuerdo. Y eso
se efectúa. ¿Amén? Entonces, bueno. Disculpe, corazón, esta semana yo le dije, bueno, apoyen en oración por tal y tal cosa. Y entonces, después le di el resultado de lo que el Señor me había hablado del ayuno, no sé qué le dijo. Entonces, sí, yo estuve. Entonces me dijo, oye, Eliana, me has puesto a orar y voy a retomar los ayunos de nuevo. Bueno, ahí está, una transmisión de aceite. Entonces cuando la gente quiere ver a la iglesia avivada, el concepto de avivamiento es cuando primero se prende una lámpara y esta comienza a encender el resto. Es como la menorá, pues. ¿Ah? Como la menorá. Está enciende el shamash y los demás. Ese shamash comienza a encender a las demás. Así es el avivamiento. No es que va a venir a traer una campaña. Usted no dice campaña de avivamiento. Sí, hubo sanidades, donde todo lo que tú quieras. ¿Y de ahí qué pasó con el pueblo? Hubo el bajón. Entonces fue un momento solamente de emoción, ¿no? Hubo ahí entonces. Bien, entonces quiero pasar ahora lo que tiene que ver. ¿Qué una? Le voy a dar la clave. Sikoe significa sacerdote. ¿Qué significa que una? Sacerdocio. Entonces aquí están las vestiduras para el sacerdocio. Yo quiero leer el 6, porque en el 6 el sacerdocio 8 prendas. Su vestimenta estaba compuesta de 8 prendas. Y aquí en el versículo 6 me definen 6 de esas 8. Leemos 28:6. Y harán el efod de oro, azul púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Ahí está la descripción del efod. 28:4. Las vestiduras que harán son estas. 1. El pectoral, conocido como pechera. Segundo, el efod, que también iba en el pecho por encima del pectoral. El manto. La túnica bordada. El manto era como una túnica, pero abierta por aquí y sin mangas. Y la túnica bordada, si tenía mangas, era completamente como un vestido hasta abajo. Entonces, primero se ponía en ese orden la túnica bordada, luego el manto, luego el efod y luego la pechera. 5, la mitra, y 6, el cinturón. Bueno, cambio de guardia, los soldados traían una espada, un escudo, un yelmo, y entonces él comenzó a hacer eso así. Pues déjeme decir que eso no es así. Cuando Pablo hablaba de la armadura de Dios, como rabino, conocedor de las vestiduras que tenía el sacerdote, no te va a poner un ejemplo pagano. Es más, yo le voy a dar a usted la evidencia de que Pablo no estaba viendo un soldado. Vamos a Efesios primero, luego vamos a Isaías y luego retornamos a él, porque Pablo tomó evidentemente las ropas de los sacerdotes para hablar de la armadura de Dios. Entonces vamos a Efesios capítulo 6, cuando lo tengan me dicen amén para saber si ya lo tienen todos. Si tienen el día malo y habiendo acabado todo, están firmes. 14. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y el yelmo, lo que lleva en la cabeza, de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Entonces tú dices, bueno, pero todos estos elementos son de un soldado. Sí. Entonces Pablo estaba viendo un soldado romano del tiempo. Pero el término ya, cuando en el 14 le dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, ya era milenario en el pueblo judío. Cuando Israel, vamos a Isaías 59, y ustedes pueden ver que ya en esos tiempos, ellos ya usaban esos términos, no era nuevo viendo 15 de Isaías. Dice, y la verdad fue detenida. Por sus acciones, ellos detuvieron la verdad. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. ¿Por qué? Porque actuaban inicuamente. Y lo vio Adonai y se desagradó a sus hijos porque pereció el derecho. Se volvieron injustos. Y vio que no hubo hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió de una, ¿qué? Coraza. Con yelmo de salvación en su cabeza. Ya ellos, cuando ellos vivían bien, en santidad, esto era lo que se manejaba entre el pueblo. Mira, usa el yelmo de salvación. Eso es muy judío, eso no tiene que ver nada con Roma, ni con los soldados romanos. Entonces cuando Pablo ya es pastor, ya es apóstol de las Quejilá, ¿qué es lo que trae como armadura? El mismo manejo que tenía ese pueblo desde un inicio. ¿Me explico? ¿Está claro? El tema. ¿Y de dónde salió ese yelmo de salvación? Esa coraza de justicia. De las vestiduras. Vamos a ver. ¿Qué implica? Yo solamente voy a tomar el yelmo. Porque necesitaríamos 6 chavas para hablar de cada una de las vestiduras. Okay. Vamos entonces nuevamente a Éxodo 28. Una palabra en hebreo puede tener varios significados, pero al mismo tiempo puede tener muchísimas implicaciones. Puede tener un significado, 2, 3 implicaciones, puede tener 40, 50 implicaciones. Lo que implica, lo que es afín. A eso me refiero. Aquí, 28, 4. Cuando dice el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra. Cuando nosotros vamos al hebreo, esa mitra es en el hebreo la palabra misnefet. Misnefet. ¿Y en qué consistía esa mitra? Era un cinto que comenzaba a darse vueltas sobre el sacerdote y se hacía como una especie de turbante, pero bien fijado sobre la cabeza, porque sobre él iba a ir una planchita de oro. ¿Qué decía la planchita de oro? Santidad Valle. Santidad Yahweh. Entonces la planchita. Esa palabrita, mitznefet, tiene una base, porque cuando hay dentro de una palabra hebrea, otra contenida dentro, la esencia de esa que está contenida Afecta el significado. Le voy a poner, por ejemplo, la palabra pagar, meshalem. ¿Qué le dice? Si le quitamos la me y dejamos shalem, ¿cuál es la raíz de esa palabra? Shalom. De shalom. Y si yo digo meshalem, paga, ¿qué estoy diciendo? El que paga, ¿qué tiene? Ah. Paz. Entonces no es en vano que el shalem esté dentro de la palabra pagar, porque el que paga tiene paz. Digo, Yeshua, no debáis nada a nadie, ¿pero para qué? Para que tenga paz. Para que tenga paz. El que debe no tiene paz. Claro, el que debe no tiene paz, porque dice, oye, tengo que pagar. Entonces, la palabra teshuvah, que significa arrepentirse. Si le quitamos el te y dejamos el shuvah, el shab significa regresar. Cuando uno hace teshuvah, ¿qué está haciendo?
retorno al lugar de donde me desvié para pecar. ¿Se dan cuenta cómo una palabra interna afecta a la otra palabra donde está inmersa? Bueno, dentro de esta palabra, Nefe, ¿sabe qué palabra está? La palabra saná. ¿Y sabe lo que significa saná? Humilde. Humilde. Pacífico. Por eso el yelmo que tenía el sacerdote era la virtud de Yeshua. Tenía que ser como yo, manso y humilde de corazón. ¿Sí? Si yo me pongo aquí, ¿por qué en mi cabeza? Porque aquí está el área intelectual del hombre, en donde el hombre muchas veces saca para humillar al que no sabe, para humillar al que no tiene, para humillar al desvalido. Bueno, eso tiene que ser cubierto con humildad. Por eso esa mitra, que en hebreo es misnefet, contiene la palabra saná. ¿En dónde está? En la sade y en la nu, que están inmersas en esa palabra, para poder escribir la palabra humilde. Pero eso no es todo. El yelmo, de acuerdo a la armadura de Dios en Efesios 6, dice, y el yelmo de la salvación. O sea, ¿quién es salvación? Yeshua. Pero ya va, ¿cómo es esto ahora? Ya va, me habla de que humildad, y ahora que shalom es pacífico, y ahora es salvación. ¿Qué es de todo? Bueno, todo tiene concordancia. Ahora, vamos al capítulo 29. Acompáñenme aquí. Porque en el 29, usted va a ver que Moisés tenía que vestir al sacerdote, a su iglesia. 29:1. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levaduras, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y el canastillo las ofrendas con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos y a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarán las vestiduras, y vestirán a Aarón la túnica, el manto, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto de efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Aquí hay 7 prendas de las 8. ¿Cuál falta? El calzoncillo. En el 28:4 me dice 6 prendas. Ahora en el 29 me habla de 7. Me añade la plaquita que va en la mitra. Pero falta una prenda. ¿Sabía usted que esa prenda no se la ponía Moisés a los sacerdotes? ¿Por qué? Porque el calzoncillo es intimidad. Exacto, es algo íntimo. ¿Quién se tiene que poner el calzoncillo de intimidad? Cada quien, ¿no? Porque es íntimo. Era de lino, por cierto, para que no sudara. Pero eso no es todo. El que no se ponía esa prenda moría. Deja conmigo aquí. 28. 28:41. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos. Está hablando de todas las prendas, menos el calzoncillo.
Y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean. 42. Les harás calzoncillos de lino. Aquí se incorpora la octava. Hasta los muslos. Otros dicen que hasta la rodilla, porque el muslo termina aquí. Comienza aquí y termina en el hombro aquí. Era un calzoncillo largo. Hasta los muslos. 43. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren, o sea, el calzoncillo, estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de la reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven ¿qué? ¿Qué pecado llevaban si no se ponían? Desnudez. Por eso el que ministra en desnudez siempre tiene problemas. Ha habido juicios. El Señor tenga misericordia de nosotros. Ha habido juicios.